Para muchos, la escuela es un lugar seguro. Pero lo que pocos saben es que, en diferentes partes del mundo, se repiten reportes de fenómenos extraños en aulas, patios de recreo y bibliotecas. Estudiantes y profesores han presenciado situaciones que aún no pueden explicar. Aquí tienes 5 historias de terror reales que necesitas escuchar. Historia 1. La sombra en el pasillo. María siempre había sido una estudiante dedicada, de las que llegaban temprano a estudiar antes de que empezaran las clases. Esa mañana, como de costumbre, caminó por el pasillo más antiguo de la escuela, un lugar que los estudiantes evitaban por estar demasiado oscuro y silencioso. Las paredes descascarilladas y las tenues bombillas daban la sensación de que el tiempo se había detenido allí. Mientras caminaba con los libros apretados contra el pecho, tuvo la clara impresión de que alguien estaba al final del pasillo. Una sombra alargada, inmóvil, como esperando. María se detuvo unos segundos, pensando que podría ser otra estudiante, pero se dio cuenta de que no se oían pasos ni respiración. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el sonido metálico de las luces intermitentes. Un escalofrío le recorrió la espalda y aceleró el paso, intentando ignorar la presencia que parecía observarla. Cuando finalmente se giró para confirmar, la sombra había desaparecido. Sin embargo, la inquietud no terminó ahí. A lo largo de esa semana, María relató haber visto la misma figura oscura en diferentes momentos, al caminar por el pasillo, reflejada en las puertas de cristal, e incluso con la vista periférica cuando estaba en clase. Era como si algo la hubiera seguido. Cada día, la sensación se hacía más insoportable, hasta que decidió hablar con el profesor Ramírez, conocido por su cercanía con sus alumnos. El profesor la escuchó atentamente y, en lugar de reír o incredulidad, permaneció en silencio, con el rostro pálido. Sabía que otros estudiantes, años atrás, habían contado historias similares sobre ese mismo pasillo. La diferencia era que, en aquel entonces, nadie se lo tomaba en serio. Ramírez intentó tranquilizar a María, pero en el fondo, presentía que algo realmente fuera de lo común. La noche siguiente, la escuela abrió más tiempo por una actividad extracurricular, y María decidió enfrentar su miedo. Al cruzar el pasillo, notó que estaba completamente vacío. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no estaba sola. Las luces parpadearon frenéticamente y una sombra más densa comenzó a formarse, no como un reflejo, sino como una figura sólida. Alta, desproporcionada e inmóvil, parecía bloquearle el paso. El aire se volvió frío y el sonido de pasos resonó, aunque no se veía a nadie caminando. María sintió el instinto de correr, pero sentía las piernas pesadas, como si el suelo la estuviera tirando. Cuando finalmente lo logró, escuchó un suspiro a sus espaldas, tan cerca que podría haber jurado que alguien estaba a punto de tocarle el hombro. La historia llegó a tal punto que llamó la atención de la administración escolar, quien decidió investigar. El profesor Ramírez, intrigado y a la vez preocupado por el bienestar de María, solicitó acceso a los archivos antiguos de la escuela. Descubrió que en ese mismo pasillo, años atrás, un estudiante llamado Javier había perdido la vida en un accidente. Durante una huida apresurada de una pelea entre compañeros, se cayó por las escaleras al final del pasillo y nunca más se levantó. Muchos prefirieron olvidarlo, pero los estudiantes mayores sabían de la tragedia. Lo inquietante es que el accidente ocurrió exactamente en el mismo lugar donde María afirmó haber visto la sombra inmóvil. Cuando Ramírez le reveló esto a la joven, ésta se quedó atónita. No sabía qué pensar, pero comprendió por qué la figura siempre parecía estar allí, inmóvil, como repitiendo eternamente el último instante de su vida. Algunos creían que Javier seguía buscando ayuda, atrapado en el espacio donde encontró su fin. Otros decían que su presencia era solo un remanente del dolor grabado en las paredes de la escuela. Lo cierto es que, incluso después de las renovaciones años después, la energía en ese pasillo seguía cargada, y historias similares nunca cesaban. María terminó sus estudios, pero juró no volver a caminar sola por ese pasillo. El profesor Ramírez, aunque intentaba mantener la cordura, evitaba quedarse allí mucho tiempo, sobre todo cuando la escuela estaba vacía. Historia 2. La llamada nocturna. Diego era responsable de la seguridad nocturna de la escuela. Se había acostumbrado a la soledad de los pasillos vacíos, iluminados solo por la tenue luz de los fluorescentes. Llevaba un radiotransmisor y hacía rondas cada hora, revisando puertas y ventanas. Esa noche, todo parecía normal hasta que, poco después de la medianoche, un sonido inesperado rompió el silencio absoluto. El teléfono de una de las aulas empezó a sonar. El estridente ruido resonó por el edificio vacío, repitiéndose con insistencia.
Confundido, Diego siguió el sonido hasta el aula de ciencias, pero al contestar, solo oyó un siseo estático. Sorprendido, colgó y continuó con su trabajo, pero a los pocos minutos, otro teléfono empezó a sonar, esta vez en el piso superior. Desconcertado, Diego subió las escaleras y encontró el teléfono de un aula de español sonando sin parar. Contestó de nuevo, y la línea permaneció en silencio, salvo por un sonido apagado, como si alguien respirara al otro lado. Un escalofrío le recorrió la espalda. La escuela estaba vacía, todos los teléfonos estaban desconectados de la centralita fuera del horario de atención. Así que, ¿cómo iban a funcionar? Decidió informar a la directora Ana a la mañana siguiente, pero se guardó los detalles de la respiración. No quería que se burlaran. La noche siguiente, el fenómeno se repitió. Teléfono tras teléfono, en diferentes habitaciones, sonaban insistentemente, siempre entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Cada vez que contestaba, Diego oía el mismo sonido. Una respiración agitada, seguida de susurros apenas audibles. En una llamada, juró haber oído a un niño llorar suavemente, repitiendo las palabras, «No dejes que te deje». A partir de ese momento, el miedo dejó de ser solo una sospecha y se convirtió en una carga. Diego empezó a cuestionar su propia cordura, pero sabía que era real. Incapaz de soportar más la tensión, decidió registrar las horas y las habitaciones en las que sonaban los teléfonos. Se dio cuenta de que siempre sonaban en orden, como si alguien recorriera los pasillos y marcara de un teléfono a otro. Cuando le mostró sus notas a Ana, la directora, intentó justificarlo como errores técnicos, pero su mirada inquieta delataba su incertidumbre. Presionada por la insistencia del guardia de seguridad, accedió a acompañarlo en una patrulla nocturna para comprobarlo por sí misma. Esa mañana, poco antes de medianoche, caminaban juntos por el pasillo principal cuando sonó el primer teléfono. El sonido fue tan fuerte que Ana se estremeció. Diego contestó y, para su sorpresa, el silencio de la línea se rompió con un susurro. Una voz infantil repetía su nombre una y otra vez, llamando. Ana. Ana. La directora colgó el auricular de inmediato, pálida y sin palabras. Antes de que pudiera reaccionar, otro teléfono empezó a sonar en una habitación cercana, luego otro, y otro, creando una secuencia inquietante, como si un ser invisible recorriera el edificio, dejando rastros de su presencia. Decididos a investigar, entraron en la antigua sala de archivos y pasaron horas revisando documentos polvorientos. Fue entonces cuando descubrieron un registro oculto por la administración anterior. Hacía casi 20 años, un estudiante había desaparecido misteriosamente durante el turno de noche. Estaba castigado, ayudando a un profesor a organizar los materiales, pero nunca regresó a casa. Lo macabro fue que, en ese momento, la última persona que escuchó su voz fue la operadora de la centralita de la escuela, quien respondió a una llamada desde el interior de una de las aulas poco antes de la medianoche. La llamada se cortó repentinamente, y cuando fueron a comprobarlo, el chico había desaparecido sin dejar rastro. La revelación hizo que todo cobrara sentido. Las conexiones no eran fallos de cable ni coincidencias, sino ecos de ese último grito de auxilio. El espíritu del niño parecía atrapado entre los pasillos, intentando comunicarse por el mismo medio que usó en su última noche, los teléfonos del colegio. Ana, incluso asustada, sintió una mezcla de dolor y compasión. Imaginó la desesperación de un niño solitario, llamando a alguien que nunca llegó. Después de esa noche, Ana le prohibió a Diego contestar los teléfonos durante las llamadas nocturnas, pero él sabía que era inútil. El timbre continuaba, siempre a la misma hora, y se volvía cada vez más inquietante. Algunas noches, todos los teléfonos sonaban a la vez, creando una sinfonía de horror que resonaba por los pasillos desiertos. Una noche, Diego decidió grabar el sonido. Al volver a escucharlo, oyó claramente varias voces superpuestas, llamadas de auxilio, gritos e incluso el sonido de pasos corriendo. Era imposible oírlo sin sentir una punzada de dolor. El misterio persiste hasta el día de hoy. La escuela permanece abierta, pero solo de día. Por la noche, nadie más que el guardia de seguridad se atreve a quedarse. E incluso él, curtido por el tiempo, confiesa que algunas noches siente que no está solo. Asegura que, cuando respondió a una de las llamadas por última vez, escuchó algo que nunca olvidará. Una voz débil que decía, «Estoy aquí». Historia 3. El eco de la biblioteca. Pero antes de continuar, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este vídeo, y comencemos. La biblioteca de esa escuela era el lugar más silencioso de toda la escuela. Sus estanterías antiguas se extendían hasta el techo, llenas de libros que parecían nunca haber sido tocados.
El olor a polvo mezclado con madera vieja creaba una atmósfera pesada, casi sofocante. Andrés, el bibliotecario, pasaba largas horas allí, siempre solo, ya que pocos estudiantes se atrevían a entrar al espacio después de la escuela. Decían que, al anochecer, se podían escuchar cosas extrañas, como pasos ligeros y páginas que se pasaban sin nadie cerca. Para Andrés, todo era solo imaginación, hasta el día en que Lucía, una estudiante curiosa y apasionada por la lectura, decidió quedarse hasta tarde para terminar un proyecto. Aquella tarde lluviosa, los dos estaban solos en la habitación. Mientras Lucía hojeaba unos libros de historia, un sonido inesperado rompió el silencio absoluto, el golpe sordo de un libro que caía solo de un estante lejano. Ambos se miraron sorprendidos. Andrés fue a revisar, pensando que el objeto podría haberse extraviado, pero encontró el libro en el suelo, abierto por una página marcada por viejas manchas. Al devolverlo al estante, sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. El silencio regresó, pero ahora parecía mucho más opresivo, como si los propios libros estuvieran observando a los dos intrusos. Unos minutos después, Lucía oyó algo que le aceleró el corazón. Un susurro bajo, casi imperceptible, proveniente del estrecho pasillo entre dos estanterías. Se levantó lentamente y llamó a Andrés, pero al acercarse, el sonido cesó. El bibliotecario intentó calmarla, diciendo que probablemente era el viento que entraba por las antiguas ventanas. Sin embargo, Lucía insistió en que la voz había pronunciado claramente su nombre, Lucía. El bibliotecario, incrédulo, volvió a su trabajo, pero no podía quitarse de encima la sensación de que lo observaban. Esa noche, Andrés decidió cerrar temprano, pero antes de apagar las luces, escuchó un ruido que lo dejó paralizado. Varios libros cayeron del mismo estante a la vez, como si alguien los hubiera empujado con fuerza. Al acercarse, notó que todos estaban abiertos por páginas diferentes, pero con algo en común: nombres de estudiantes escritos a mano, como si fueran notas escritas años atrás. Lo más inquietante fue que entre esos nombres estaba el de Javier, el mismo joven que había perdido la vida en el pasillo de la escuela años atrás. Andrés no conocía la historia en detalle, pero presentía algo mucho más profundo que conectaba esos eventos. Al día siguiente, Lucía regresó decidida a descubrir la verdad. Creía que la biblioteca guardaba secretos de estudiantes que nunca se habían ido. Junto con Andrés, comenzó a investigar los antiguos archivos de la escuela y encontró noticias inquietantes. Hacía unos 20 años, un estudiante había desaparecido misteriosamente. Se llamaba Gabriel, y la última vez que se le vio fue en la biblioteca, minutos antes del cierre. No se encontró rastro de él, y muchos creyeron que se había escapado de casa. Sin embargo, ex-empleados afirmaron haber oído sus gritos resonando entre los estantes durante semanas después de su desaparición. Con esta información en la mano, ambos comenzaron a prestar más atención a su entorno. Y cuanto más investigaban, más extraños se volvían los sucesos. Libros se movían sin explicación, voces infantiles resonaban por los pasillos, e incluso se oyeron risas una noche en que Andrés estaba solo organizando pilas de libros. Con cada nuevo episodio, la sensación de que Gabriel seguía atrapado en ese lugar se hacía más fuerte. Decidida, Lucía decidió pasar una noche entera escondida en la biblioteca para registrar cualquier evidencia. Llevó una linterna, un cuaderno y su celular para grabar. A medianoche, mientras tomaba notas, oyó pasos ligeros que se acercaban, pero al iluminar con la linterna, no había nadie. El aire se volvió frío y pesado, y pronto la voz regresó, esta vez más clara. La llamó repetidamente. Lucía sintió un miedo paralizante, pero también una extraña compasión. Como si esa presencia no quisiera lastimarla, sino ser escuchada. De repente, uno de los libros se abrió frente a ella, revelando una vieja lista de alumnos de la escuela. El nombre de Gabriel estaba subrayado, con una marca roja al lado. Al tocar la página, Lucía oyó un grito sordo, como si alguien pidiera ayuda. Asustada, huyó, dejándolo todo atrás. Al día siguiente, le contó a Andrés lo que había vivido, y él decidió no dudar más de ella. El bibliotecario sabía que algo estaba atrapado en aquella biblioteca. Con el tiempo, ambos comprendieron que las voces, los ecos y los libros que caían no eran simples manifestaciones sobrenaturales, sino ecos de un pasado interrumpido abruptamente. Gabriel, de alguna manera, permaneció allí, entre estantes y pasillos, atrapado en un ciclo sin fin. Historia 4. La habitación cerrada. Carlos, el conserje, siempre era el último en salir de la escuela. Conocía cada rincón del edificio, cada habitación, cada detalle que pasaba desapercibido para alumnos y profesores.
Pero había un lugar al que ni siquiera él se atrevía a acercarse: la habitación 27. Durante años, ese espacio permaneció cerrado, con la puerta cubierta de polvo y un candado oxidado que nunca se había cambiado. Los alumnos solían inventar historias sobre lo que ocurría allí, pero oficialmente nadie hablaba de ello. Era como si la existencia de esa habitación se hubiera borrado de la memoria colectiva. Una noche fría, Carlos hacía sus rondas habituales, apagando las luces y revisando las puertas. Al pasar por el pasillo hacia la habitación 27, notó algo diferente. La bombilla, fundida desde hacía años, parpadeaba tenuemente, iluminando la placa metálica con el número casi ilegible. Se acercó lentamente, sintiendo un extraño escalofrío recorrerle la piel. Su sorpresa llegó al darse cuenta de que el candado estaba abierto, colgando del pomo. Ningún otro empleado tenía acceso a esa llave. Confundido, empujó la puerta y un largo crujido resonó por el pasillo, como si la habitación protestara por haber sido invadida después de tanto tiempo. Dentro, el aire era pesado, denso, con olor a moho y óxido. El suelo estaba cubierto de pilas de escritorios viejos y restos de libros deteriorados. En un rincón había una pizarra con marcas de tiza aún visibles, como si alguien hubiera escrito en ella recientemente, a pesar de llevar años abandonada. A la tenue luz de su linterna, Carlos leyó una frase que lo dejó paralizado: «Sigo aquí». Pensando que era solo una broma de estudiantes, intentó reírse de sí mismo, pero el corazón le latía con fuerza. Al darse la vuelta para irse, oyó el ruido de una silla al arrastrarse sola. Durante los siguientes días, algo empezó a inquietarlo. Cada vez que pasaba cerca de la habitación 27, oía ruidos provenientes del interior: pasos, susurros, incluso un suave golpe en la puerta. Intentó convencerse de que era producto de su imaginación, pero todo cambió cuando su profesora de matemáticas, Valentina, decidió mencionar un extraño incidente. Una mañana, al llegar temprano, juró haber oído voces de niños riendo suavemente, seguidas de golpeteos rítmicos en la pared. Cuando se lo contó a la sala de profesores, todos rieron, pero a Carlos se le heló la sangre al saber que las voces provenían de la habitación cerrada. Intrigado, decidió investigar más a fondo. Esperó a que la escuela se vaciara y regresó al aula 27 con la llave que aún conservaba. Al entrar, notó que las marcas en la pizarra habían cambiado. Ahora había dibujos de figuras humanas hechos con trazos rápidos, como garabatos infantiles. En el suelo, encontró una vieja pelota de goma, aún con señales de uso. Al tocarla, oyó claramente el eco de risas a su alrededor, a pesar de estar completamente solo. Soltó el objeto y salió corriendo, cerrando la puerta con llave. Pero a partir de ese día, su vida se convirtió en un tormento. Valentina, intrigada por el nerviosismo de Carlos, decidió acompañarlo una noche para comprender qué sucedía. Juntos, abrieron el aula de nuevo, y lo que vieron los dejó sin palabras. Los pupitres, que antes estaban apilados, ahora estaban organizados como si una clase acabara de salir. En la pizarra, aparecían frases diferentes con cada visita: «No nos fuimos», «Míranos», «No fue culpa nuestra». Lo más aterrador ocurrió cuando ambos oyeron pasos detrás de ellos. Al darse la vuelta, vieron que los pupitres temblaban ligeramente, como si alguien invisible acabara de levantarse. Atemorizados, comenzaron a buscar información antigua en los archivos de la escuela. Descubrieron que, décadas atrás, el aula 27 había sido utilizada como sala de castigo para estudiantes con problemas. Muchos pasaban horas encerrados allí, sin comida ni supervisión, hasta que, en una tragedia olvidada por los registros oficiales, se desató un incendio una tarde de verano. El fuego fue controlado antes de que se propagara, pero 4 niños atrapados en la sala nunca lograron salir. La administración de entonces silenció el incidente para evitar el escándalo, y la sala fue clausurada permanentemente. Esta revelación dio sentido a todos los fenómenos que presenciaron. Las voces, las risas e incluso los mensajes en la pizarra parecían los llantos de niños aún atrapados en ese espacio, presencias que no habían aceptado su cruel destino. Valentina, arrepintiéndose de sus dudas, lloró al pensar en el sufrimiento que habían padecido aquellos estudiantes. Carlos, en cambio, se sentía cada vez más responsable, como si hubiera despertado algo que debería haber permanecido en silencio. Después de esa noche, nadie quiso entrar al aula 27. La administración, al ver los archivos, confirmó parte de la historia, pero prohibió cualquier comentario entre los estudiantes. Historia 5. El niño en el patio. Sofía tenía solo 9 años cuando empezó a hablar de su nuevo amigo en el patio de la escuela. Al principio,
La señora Ortega pensó que era solo producto de la imaginación hiperactiva de un niño. Después de todo, no era raro que los estudiantes inventaran compañeros de juego invisibles. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue la insistencia de la niña en describirlo con tanto detalle. Dijo que el niño llevaba un uniforme viejo, diferente al actual, y que nunca sonreía. Siempre aparecía en el mismo lugar, cerca del árbol más viejo del patio, y la observaba antes de invitarla a jugar la mancha. Ortega intentó ignorarlo, pero perdió la compostura al darse cuenta de que Sofía nunca jugaba sola. Miraba fijamente a un punto, respondía a las preguntas con la mirada perdida e incluso parecía sostener una mano invisible. Con el paso de las semanas, otros niños empezaron a notar el extraño comportamiento de Sofía. Algunos juraron haber visto a la niña corriendo con alguien a su lado, aunque no había nadie. Algunos incluso dijeron haber oído pasos adicionales sobre el asfalto, como si otro par de pies la acompañara. El ambiente entre los estudiantes se tensó y pronto corrieron rumores. El patio estaba embrujado. Ortega, preocupado por su salud mental, decidió hablar con ella directamente. Sentada en una banca, Sofía describió al niño con una precisión inquietante: cabello oscuro, ojos tristes y una cicatriz en la frente. También dijo que no hablaba mucho, pero a veces lloraba y le rogaba que no se fuera. La maestra, temblando, preguntó el nombre del niño. Sofía respondió sin dudar: se llama Matías. Ortega se quedó atónita, reconociendo el nombre al instante. Años antes de dar clases en esa escuela, había oído rumores de un trágico accidente. Un niño llamado Matías se había caído del tobogán durante el recreo y había fallecido a causa de sus heridas. La administración silenció el incidente y, con el tiempo, cayó en el olvido. Pero ahora, tras escuchar la historia de Sofía, el recuerdo volvió a inundarla. Durante los siguientes días, Ortega comenzó a observar el recreo discretamente. Se dio cuenta de que Sofía siempre iba al mismo rincón del patio, donde estaba el viejo árbol. Allí se quedaba unos minutos, como si hablara con alguien. En una de esas ocasiones, la maestra decidió acercarse. Al llamar a Sofía, la niña se dio la vuelta, sobresaltada, como si la hubieran pillado con las manos en la masa. Antes de salir corriendo, susurró suavemente: dijo que no le gustas aquí. Ortega sintió un escalofrío. Decidida a comprender qué sucedía, la maestra decidió investigar los registros antiguos de la escuela. Descubrió, en periódicos de la época, noticias que confirmaban el accidente de Matías, ocurrido justo en el patio, cerca del árbol donde Sofía decía jugar con él. Lo más inquietante fue la descripción: un viejo uniforme azul marino, una cicatriz en la frente de una caída anterior. Los detalles coincidían perfectamente con lo que había dicho la niña. Ortega sintió el peso de la revelación y se debatió entre proteger a su estudiante o enfrentarse a algo que parecía estar más allá de su comprensión. Una mañana, durante el recreo, Ortega escuchó a otros niños gritar. Al correr al patio, encontró a Sofía tirada en el suelo, llorando, como si la hubieran empujado con violencia. Sus compañeros juraron que nadie la había tocado, pero Sofía afirmó que Matías estaba enojado porque le había contado su secreto a la maestra. El miedo se apoderó de la escuela y los padres comenzaron a presionar a la administración para que tomara medidas. Sin embargo, la respuesta oficial fue simplemente talar el antiguo árbol, alegando que era peligroso. La noche que los obreros talaron el árbol, Ortega observaba desde lejos. Juraba que oía el eco del llanto en el patio, amortiguado por el ruido de las herramientas. Después de ese día, Sofía no volvió a mencionar a Matías. La niña parecía más tranquila, pero también más triste, como si hubiera perdido a un verdadero amigo. Para la maestra, sin embargo, el misterio estaba lejos de resolverse. Algunas noches, cuando tenía que quedarse más tiempo en la escuela para corregir exámenes, Ortega decía oír risas de niños provenientes del patio vacío, acompañadas del eco de pasos que corrían en círculos. Lo más aterrador ocurrió meses después, cuando entraron nuevos alumnos al colegio. Sin saber la historia, dos niños me contaron casualmente que habían visto a un chico con uniforme azul cerca del tobogán, que desapareció cuando intentaron llamarlo. Ninguno conocía el pasado de Sofía ni el de Matías. Cada una de estas historias nos muestra que incluso los lugares más comunes pueden esconder secretos aterradores. ¿Te atreverías a pasar una noche en un colegio sabiendo todo esto? Si te gustó el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de terror.